Isaías 1, el versículo 1 y luego del 10 al 20. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, de Jotán, de Acaz, de Ezequías, reyes de Judá. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales engordados. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo soportar, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las aborrece mi alma. Me son una carga, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vuestros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangres vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis, escucháis, comeréis lo bueno de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, seréis devorados por la espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esta es palabra de Dios. Vamos al Salmo 50, desde el versículo 1 hasta el 8 y después desde el versículo 22 hasta el 23. Dice así la palabra de Dios. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá vuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y alrededor de él habrá gran tempestad. Convocará a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reunidme a mis santos, los que hicieron conmigo convenio mediante sacrificio, y proclamarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Oh Israel, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que siempre delante de mí están. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios. El que ofrece gratitud me honrará, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Esto es palabra de Dios. Hebreos 11, del 1 al 3 y del 8 al 16. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos.
Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si en verdad se hubiesen acordado de aquella de donde salieron, habrían tenido tiempo de volver. Pero deseaban una mejor, a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Es palabra de Dios. Lucas, capítulo 12, 32 a 40. Y es, en cierta forma, continuación de lo que veníamos exponiendo la semana pasada que nos compartió el pastor Alfonso. Dice el Señor: no temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes le agradó darles el reino. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se acaban. Y allí no llega el ladrón, y no hay polilla que destroce. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada cuando llega y los encuentra así, felices los sirvientes. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no le dejaría romper el muro. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperen. Esta es palabra de Dios. Qué palabra tan desafiante nos ha regalado hoy todos los textos que hemos compartido. El título que le he dado a esta exposición, basado en estos textos del día de hoy, que es jugarse el todo por el todo.
La frase central, el versículo que compartimos inicialmente como texto para enlazar, es: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La semana pasada Alfonso nos compartía ese pensamiento, esa claridad de la visión del camino del cual no nos debemos apartar. Y fue muy claro para todos lo que la palabra nos enseñaba respecto a no apegarnos a cosas como el poder, la riqueza, los bienes materiales y todas esas cosas en las que usualmente ponemos nuestra confianza. Y quedó claro que esas son cosas que pueden ser útiles, que pueden ser valiosas, pero que en un momento dado pueden hacernos desviar del camino. Y en continuación con esa idea, nos queda diciendo, bueno, entonces si no es eso, ¿qué? Si no voy a poner mi confianza en lo que el mundo me enseña a confiar, en lo que desde niños hemos sido inculcados en fomentar, que es, bueno, hay que asegurar el futuro, ¿no? Y desde niños ya nos venden las pólizas que aseguran que el muchacho va a tener su universidad. Ya tenemos comprado el lote en el cementerio, ya tenemos el seguro de vida, una cantidad de cosas que nos ha enseñado nuestra sociedad que son la base de nuestra confianza. Y la semana pasada Alfonso nos exponía cómo en el texto el Señor nos decía: estás confiando en lo que no es confiable. Aquí lo acentúa diciendo: esas son bolsas que se rompen, esos son botines que son presa de ladrones, esos son granos que se pueden llenar de gorgojo, esos son metales que se pueden oxidar. Luego nos llama a decir: pon tu corazón, considera como tesoro el reino. Pero no lo dice explícitamente, nos lo dice en una manera en que tenemos que deducirlo. Dice, es que todas esas riquezas son esa fuente efímera, y donde está tu tesoro está tu corazón, y empieza a llamarnos a decir: ustedes pónganse el overol para que cuando llegue el dueño los encuentre haciendo lo que los mandó a hacer. Está muy clara la figura. Pone unos obreros a que el patrón llega y los encuentra despierticos y listos para abrir la puerta. La frase en hebreo dice: la fe es la certeza de lo que espero. Es una traducción, pero la palabra que usa ahí como certeza, en otras traducciones dice: la fe es la sustancia. Y otra traducción dice: la fe es aferrarse. Es curioso que tenga esas traducciones tan dispares. La palabra griega es hypostasis y viene de sentarse bajo algo. Es como ampararse, como poner mi fundamento en.
Por eso es que valen esas traducciones. Inclusive, esa palabra en toda la Biblia solamente está dicha 5 veces, y si asumimos que Pablo es el autor de la carta a los Hebreos, que muchos creemos que es así, aunque no es cierta la autoría, el único que la usa es Pablo. Y la usa, por ejemplo, en el mismo Hebreos cuando dice que Jesús es la personificación de Dios, y dice la hipóstasis. Entonces, es la evidencia material, es lo más cierto que se puede tener respecto a algo, a lo que se refiere entonces ese término. Por eso le llamamos certeza, le llamamos sustancia y le llamamos aferrarse. Y me parece que viene muy bien a complementar esta frase del Evangelio, cuando dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿A qué te aferras tú? ¿Cuál es ese tesoro? Y uno quisiera pensar que si el Señor llegara hoy fuera el día de la segunda venida, nos encuentre haciendo lo que Él espera que estemos haciendo. ¿Qué será eso que deberíamos estar haciendo para que digan: oigan, ustedes los pillé fuera de base, o los encontré con el overol puesto? ¿Qué es tener el overol puesto y qué es estar haciendo lo que no es? Y a veces no es tan clara la respuesta. Uno se imagina que si nos encontrara aquí en pleno culto diría: uy, nos pilló en buen momento. Pero según el texto de Isaías, no necesariamente eso es pillarnos en buen momento, porque dice: ¿sabe qué? Su incienso me huele a feo. Sus holocaustos, sus reuniones me dan asco. ¿Cómo así? Yo creía que si el Señor me encontraba en pleno culto, llegó a buena hora. Pues según el texto de Isaías, esas manifestaciones de adoración que tenemos, no es que las desprecie Dios realmente, por como dice el Salmo: yo no estoy en contra de sus holocaustos y sus sacrificios. Pero esos no valen nada, no significan nada, sino provienen de personas que están haciendo la voluntad del Padre. Como dice en el texto de Isaías: aprendan a hacer el bien. A ver cómo es esa justicia que ustedes practican. Entonces, el overol puesto es estar en la labor de hacer presente el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios. El tesoro que entonces tenemos que anhelar es ese reino y poder entrar a la utopía de ese reino, que es entrar en el reposo de Dios, es decir, entrar en ese estado de armonía tal que se está haciendo la voluntad del Padre así en la tierra como en el cielo, y que por lo tanto no hay contienda, está todo sometido a la voluntad del Padre. Eso es un estado de reposo, no porque no haya actividad, habrá mucha actividad, pero en perfecta armonía, y ese es el reposo. ¿Cómo saber entonces si el reino, el día en que el Señor me encuentra en lo que estoy haciendo? En primer lugar, hay solo 2 posibilidades que me ocurren para esa fecha. Una
es que la segunda venida ocurra ahora mientras estamos vivos. Pero la otra, la que nos pasa a todos, y esta semana, precisamente a raíz de la muerte del padre de Martica, nos hace recordar a todos que ese momento nos puede llegar en cualquier instante. Y reflexionábamos ayer precisamente despidiéndolo. El Señor ha encontrado a este hombre con el overol puesto. Porque ha sido un hombre que su vida puso, como inclusive lo escribió en el libro de su autoría que compartimos en esa bella Eucaristía, un hombre que escribió sus reflexiones de fe hablando precisamente de eso, de que la realidad del hombre está en esa patria celestial, en esa propuesta del reino, que cualquier otra cosa es efímera, y nos regaló ese texto como complemento a unas lecturas de la Eucaristía que fueron realmente muy significativas. Y yo me pregunto, ¿yo estaría con el overol puesto como esta persona que estamos despidiendo, como este ser querido? Una manera de saber cuál es ese hacer en el que nos espera encontrar el Señor es que a uno cuando le van a hacer el examen, si uno se sabe las preguntas del examen, más le vale que se las estudie esas y sepa contestarlas correctamente. Sería muy interesante que nosotros pudiéramos saber las preguntas del examen final. Y resulta que tenemos precisamente eso, sabemos las preguntas del examen final. Porque aquí Jesús nos está diciendo, es eso que espero que estén haciendo, lo que Isaías nos dice, que estén liberando al oprimido, que estén socorriendo al huérfano y a la viuda. Como lo dice claramente Jesús en Mateo 25, dice, ese día vendrá el Hijo del Hombre y juzgará y pondrá a unos a la derecha y otros a la izquierda. Y les dirá a unos, vengan a mí benditos, porque cuando estuve con hambre ustedes me dieron de comer, cuando estuve con sed ustedes me dieron el agua, cuando estuve preso me visitaron. Y dirán esas personas, ¿cuándo? No necesariamente es el más religioso el que practica esas cosas. Algunos inclusive ahí se sorprenden cuando le dicen, ¿cuándo fue que hicimos eso? Porque lo que cuenta no es lo que dijo, lo que proclamó, sino lo que hizo. Y por eso habla claramente de pónganse la ropa de trabajo. La cosa es haciendo. Y no es que vayamos a decir entonces que la salvación es porque uno se la gane haciendo obras. Eso sería una forma de comprar lo que ya nos fue dado. No, nosotros no podemos comprar la salvación. La salvación nos ha sido regalada. Pero es una salvación en la cual hay que ponerse en marcha. No es una salvación para quedarme estático. No es una invitación a un reino en el que yo no trabajo. Entonces ahí viene el segundo punto. El primer punto era aferrarme al tesoro. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Y cómo es que me aferro? Si mi tesoro es el reino, ¿cómo es que me pongo el overol? Y esa es el segundo punto, la lucha. La lucha está definida entonces, como lo dice Isaías, en aprendan a hacer el bien. Fíjense que es una cosa que no sabemos hacer y nos toca aprender a hacer. No se trata de algo que espontáneamente me llegue una energía y me ponga a volverme bueno. Me toca aprender a hacerlo. Y eso requiere un esfuerzo voluntario y un esfuerzo que está muchas veces en contra de mi propia naturaleza egoísta. Pero además tiene la otra
el otro elemento clave, que es con el que termino esta presentación, y es la virtud de permanecer, porque no sabemos cuándo será que llega el patrón. Entonces no se trata de yo ya hice y listo, aquí termina mi tarea, quedó hecho el trabajo, como dice mi empleada de servicio, y viene, su horario de trabajo es hasta tal hora, pero patrón, si ya terminé mi trabajo, ya me voy. Y me ganó con ese argumento, pero aquí no vale. Aquí vale es que no hay horario de trabajo, no hay que la adoración a Dios es el domingo y termina a las 11 de la mañana y listo, se acabó, misión cumplida. No es que yo, listo, entonces hice mi donación, como decía aquí, venda y déles, listo, cumplí con mi misión y el resto del tiempo me olvidé. Hay que permanecer constantemente con el overol puesto. Se ve mucho, tengo el privilegio de colaborar con una fundación en donde participo como voluntario, y yo llegué pensando que iba a estar por allá unas semanas o meses yendo a prestar ese voluntariado. Esta semana mi hija me hizo caer en cuenta que llevo ya más de 12 años haciéndolo. Pero lo que uno ve con los voluntarios en una fundación de estas que ayuda a personas pobres, es esas calenturas del que llega, se mete como voluntario, compra el delantalcito, porque hay que ponerse un delantalcito, ¿no, Luisita? No es overol exactamente, pero haría las veces de overol. Pero a los 2 meses empiezan a disminuir. Y a los 6 meses queda del grupito de 10 que se formaron en preparación para el voluntariado, quedan 2. Somos muy dados a esos chispún, a ese empujoncito de hacer una labor, sentirme bueno, pero después se me pasa la goma y dejó de ser novedad. Y hoy era el día de ir a prestar ese servicio, pero es que hoy tengo una reunión importante. Y resulta que empiezan a surgir otras cosas que son más importantes y voy dejando de hacer eso que había empezado a hacer con entusiasmo. Luego entonces, ¿dónde estaba mi tesoro? Si considero otra cosa más importante que ese tesoro. De la misma manera pasa cuando empezamos a llegar temprano a la iglesia el domingo a ayudar, y vamos una vez y lo hacemos 2 veces, pero después, está haciendo mucho sueñito por la mañana. Hay una cantidad de cosas en las que nos pasa que se nos pierde el impulsito. La invitación aquí es decir, pilas, que usted no sabe cuándo es que llega el Señor, que lo encuentre con el overol puesto. Hay que seguir y no desfallecer. Y eso significa una perseverancia que no siempre es agradable. No siempre uno está inspirado, no siempre uno tiene ganas. Pero con ganas y sin ganas hay que hacerlo, porque no sabemos cuándo llega. Entonces, para concluir, la invitación del Señor hoy es a decir, ¿de verdad tú crees que el reino es tu tesoro? Entonces ponte el overol. Pero te digo una cosa, no como espectador. No pensando, tan dedicado ese pastor que tenemos que sigue perseverando, qué belleza. ¿Y por qué tú no? Tan admirable la Madre Teresa de Calcuta, todo lo que hizo por los enfermos y los
leprosos y los parias de la India. ¿Y que tú no puedes? ¿Qué tiene ella que no tengas tú? La invitación es que al Señor le agrada tus oraciones, le agrada que tú le adores, le agrada que tú le cantes, que vengas al culto, siempre y cuando eso esté acompañado de que esté con el overol puesto. De lo contrario, suena falso. Termina siendo algo en el que digo con mis labios lo que mi vida no estoy dispuesto realmente a sustentar. Y eso, por lo menos, es hipocresía. Oremos. Padre, nos sentimos retados en una manera que excede nuestra capacidad. Nos sentimos desnudos porque venimos acá diciendo que te adoramos y muchas veces nuestra vida realmente no refleja un compromiso con lo que tú nos invitas a hacer. Queremos que nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestros cantos, nuestras oraciones lleguen en fragancia agradable a ti y nos sentimos retados porque sabemos que eso también depende de que nuestras vidas reflejen esa vivencia, ese compromiso. Somos muy cobardes, Señor, nos seguimos aferrando a las cosas que creemos que nos dan la seguridad, desconociendo que la verdadera seguridad es que a ti te ha agradado darnos tu reino. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para de verdad creerlo, tener esa fe que nos permita tener certeza, aferrarnos a eso, a esa verdad absoluta, antes que a imitaciones baratas que el mundo nos ofrece. Obra tu poder, Señor, para transformarnos, para que aprendamos a hacer el bien, como tú esperas de nosotros. Nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo. Amén.